Bienvenidas y bienvenidos. En esta última cápsula del módulo 2 vamos a explorar algunos conceptos asociados a OFDM, la modulación de tipo ortogonal por división de frecuencia. Cuando uno se enfrenta a canales de transmisión reales, como canales del tipo un cable de cobre, ¿ya? Y también inalámbricos, lo que uno observa son canales de banda limitada. Por ejemplo, acá a la derecha tenemos la atenuación en función de la frecuencia para un canal que es un par de cobre, ¿ya? Y vemos que a medida que aumenta la frecuencia, te cae de manera muy drástica la señal porque la atenuación se hace presente en el cable. Esto entonces se asemeja a nuestro modelo de canal de banda angosta que habíamos visto en cápsulas anteriores. Entonces, si sabemos que el canal nos introduce distorsión, nos introduce atenuación y vimos también que nos introducía interferencia entre símbolos, tenemos que tratar de buscar esquemas o mecanismos de modulación más complejos que los que teníamos, más sofisticados en ese sentido, y que nos permitan explorar de mejor manera y aprovechar de mejor manera los grados de libertad que tenemos en el canal. Ya vimos que los tipos de modulación PSK, QAM y PAM eh, eran bastante buenos en el uso de la cantidad de bits por símbolo, en el sentido de que solamente con una dimensión 2 ellos eran capaces de, manteniendo un mismo ancho de banda, nos podían permitir meter una mayor cantidad de símbolos a medida que aumentábamos la complejidad de la modulación. Por otro lado, vimos que la FSK nos permitía a nosotros a costo del ancho de banda, o sea, ir aumentando el ancho de banda, porque producíamos una modulación del tipo m-dimensional. A medida que aumentábamos la cantidad de símbolos, aumentábamos el uso del ancho de banda, y eso nos permitía así ser menos eficientes en la cantidad de bits por, mm, por ancho de banda que nosotros colocamos, ¿ya? Ser menos eficientes en cuanto a la eficiencia espectral, como sea. La idea de OFDM es un poco mezclar estos dos mundos, ¿ya? Y al mismo tiempo arreglar algunos problemas del canal, como ya habíamos visto. Para eso lo que se hace es, se toma el modelo del canal y se divide en un número grande, bastante grande, de subcanales, como se muestra en este dibujo de acá. Este ancho de banda, que está aquí, ¿ya? Que tiene una frecuencia máxima BC, nosotros lo dividimos en un montón de canales muy chicos, ¿ya? En frecuencia, delta F. Y esos canales en frecuencia delta F, nosotros los utilizamos esos canales de ancho de banda delta F, los utilizamos para hacer modulación FSK. Pero dentro de cada uno de esos canales FSK, ¿ya? Nosotros al mismo tiempo modulamos de otra manera adicional. Típicamente es QAM, para aprovechar mejor la cantidad de símbolos que podemos colocar en un canal. Entonces, lo que vamos a hacer es definir un número grande de subcanales dentro de un cierto ancho de banda que va a tener nuestro cable. Por ejemplo, acá, ¿ya? Vamos a definir, y lo que típicamente se hace, un canal de subida, un canal de bajada, o sea, un ancho de banda de subida, un ancho de banda de bajada, y ese ancho de banda de subida lo vamos a dividir en subcanales, y el ancho de bajada lo vamos a dividir en subcanales. Eso es lo que normalmente se hace. Y así es como funciona, por ejemplo, un router DSL. ¿Ya? Y también cómo funcionan los canales inalámbricos de Wi-Fi. Se los vamos a dividir en ese montón de canales y por cada uno de esos subcanales, perdón, vamos a hacer una modulación FSK como la que se observa acá con las funciones de base FISURI. ¿Ya? A diferencia de las modulaciones anteriores, nosotros vamos a llegar a un número K que es grande. Y esto tiene dos ventajas. Como estos canales son angostos, bastante angostos en frecuencia, yo puedo empezar a pensar que estos canales son del tipo, son constantes aquí en ese rango de frecuencia. ¿Ya? Y lo otro es que si lo hago grande, entonces me permito eh, definir de mejor forma y aumentar de mejor forma el ancho espectral. Y lo otro que me permito con esto es que al definir esto bastante chico, yo voy a poder, por ejemplo, que es lo que hacen muchos modems DSL, descartar canales que tengan mucha atenuación. Por ejemplo, divido esto en 128, 156 puntos, y si la atenuación está bajo un cierto umbral, por ejemplo aquí, esos canales simplemente no los ocupo.
¿ya? Entonces, ese es un poco el esquema de trabajo de OFDM. ¿Cómo funciona esto? En la práctica lo que tenemos es que si yo quiero enviar esta lista de bits, ¿ya? Esta que está aquí, lo que yo voy a hacer va a ser, perdón, yo quiero enviar esta de aquí, la que parte acá en 00. Voy a enviar de aquí, son 8 bits. De aquí, de 00, 2, 4, 6, 8, ahí. Quiero enviar esta lista de bits. Esa, si yo la modulo con no retorno a cero, con cualquier modulación del tipo, por ejemplo, en este caso una modulación en banda abajo del tipo PAM, si quieren verlo así. Si esto yo la modulo así y después la paso a una modulación PSK, ¿ya? O la modulo definitivamente PSK esto es banda base y esto está en pasabanda, yo tengo esta modulación, esta señal en el cable transmisión. Y después, cuando la voy a pasar por el modulador OFDM, lo que hago es tomar esta secuencia de bits y pasarlos como un stream. Paso estos 8 bits en paralelo y los modulo en frecuencia. Acá está, en esta parte de acá, está los moduladores en frecuencia, pero en este caso los 8 canales que tengo acá. Esos 8 canales tienen un delta F, una separación frecuencial de 8 veces el tiempo de bits, porque estoy metiendo en este caso 8 bits en cada uno de las frecuencias, ¿ya? Y esto lo transmito de esta manera. Por ejemplo, aquí se ven el 00110100, que corresponde a esta secuencia de bits de acá, y aquí se ve cómo se alteran las distintas frecuencias a medida que yo me voy cambiando. Como son frecuencias angostas, la variación frecuencial no es mucho, pero ahí se nota que algunas son más grandes que las otras, sobre todo las demás almas. ¿Ya? Así funciona OFDM cuando en este caso lo hacemos con FSK y PAM. En general lo que nosotros vamos a hacer es utilizar QAM más que PAM, porque QAM es mucho más eficiente. Entonces vamos a modular esta señal, ¿ya? Usando QAM en cada uno de los subcanales, ¿ya? Y aquí está, por ejemplo, tomo el 10º canal en frecuencia y lo modulo usando, usando PAM de esta manera. Si os veo la modulación PAM, entonces en banda base, perdón, en pasabanda, lo que yo tengo en el fondo es esta representación de acá, que es la parte real de esta forma compleja, ¿ya? Que pusimos acá, donde aquí está la carrier, ahí está el 10º canal en frecuencia, y aquí está la envolvente, ¿ya? Y es la parte real porque corresponde a esa trozo arriba, la representación que nosotros habíamos visto antes. Entonces, cuando K es grande, delta F es chico, y los canales los podemos pensar tal como les había dicho, como constantes en ese rango de frecuencia que estamos utilizando. Y después cada subcanal, obviamente lo tenemos que demodular como una PAM. Eso es lo que el esquema normal y tradicional de trabajo acá cuando lo hacemos con una QAM, cuando lo hacemos con QAM. ¿Qué es lo que ganamos con esto? Aprovechamos bastante bien el canal, porque por ejemplo, como les decía antes, todos aquellos subcanales que tienen mayor razón señal a ruido, ¿ya? Obtienen los podemos modular de manera adaptiva con QAM con un mayor valor, ¿ya? Y al mismo tiempo podemos aprovechar la electrónica, porque si nosotros miramos un poquito la representación que tenemos acá, esto es la transformada de Fourier inversa. Yo le puse DFT o FFT aquí, pero en el fondo me falta un signo menos, ¿ya? Y esto es la transformada de Fourier inversa de la envolvente. Entonces nosotros podemos aprovechar la electrónica en ese sentido. Podemos hacer nuestra implementación de OFDM utilizando hardware que está especializado en el cálculo de la transformada rápida de Fourier de la FFT. Y eso es lo que realmente hacen los dispositivos hoy en día y por eso que son tan económicos. ¿Ya? Esto que hace OFDM es súper práctico, es muy útil, es muy eficiente, pero empiezan a ocurrir algunos problemas. Los principales problemas que ocurren es que nosotros definimos las señales como ortogonales en el tiempo. Eso hace que sean por un lado angostas en el tiempo, lo que hace ser un poquito más ancha en frecuencia, y lo que vamos a ver es que tienen en general un comportamiento de traslape en frecuencia. Por lo tanto, tenemos este comportamiento que está a la izquierda y que lo que genera es lo que se llama interferencia entre subcarriers, ¿ya? Que son adyacentes. Esto en general en un cable no tiene mucho problema, pero en canales inalámbricos genera una pérdida de rendimiento bastante grande.
Por eso lo que se hace es utilizar filtros muy angostos y con una frecuencia de corte muy pronunciada, como estos de acá, que son los filtros multitono, y nosotros mejoramos eso a la salida al filtrar la señal, ¿ya? Eso ya es una modulación, bueno, a veces se dice OFDM, ya, pero en realidad se llama FMT, ¿ya? Frecuencia utilizando filtro multitono. Y las aplicaciones, para que se note un poco lo útil y en qué canal, en qué cosas se está trabajando con OFDM. Bueno, todos los routers de casa, ya de usuario final, que sean del tipo DSL, ADSL, VDSL, lo que sea, utilizan OFDM para trabajar. El TV cable digital, ¿ya? El DVB-C2, por ejemplo, que es el estándar más avanzado que existe, también utiliza OFDM como modulación. La Power Line Communication, que es esta solución donde ustedes modulan señales en un router que se conecta a la red eléctrica y ocupa el cable de la red eléctrica para transmitir entre puntos, también ocupa OFDM. Y desde el punto de vista inalámbrico, nuestra bien ponderada Wi-Fi ocupa OFDM. Las radios digitales, la televisión digital, tanto fija como móvil, ya los estándares de televisión que, por ejemplo, digital que tenemos en Chile, utilizan modulación FDM, y también las soluciones inalámbricas de más bajo consumo energético, como las PAN, que son las Personal Area Network, y las Ultra Wideband Network, ocupan también modulación OFDM para operar.